Dios les bendiga, amados. Este es su pastor, Eladio Quintana, en la reflexión dominical. Hoy estaremos disertando bajo el tema Edificadores de la Casa de Dios. Consideramos la escritura en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, verso 4 y verso 5. Lee la misma en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Acercaos a Él, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Que la palabra de Dios traiga bendición abundante a vuestras vidas. Estaba en plena construcción la Catedral de Londres. Los canteros tallaban los sillares que habían de elevarse hasta rematar la gran obra. Un observador que recorría las obras se dirigió a un cantero y le preguntó: ¿Y usted qué hace aquí? Yo, trabajar de sol a sol en una labor agotadora. Siguió adelante y se dirigió a un segundo obrero y le preguntó igualmente: ¿Tú qué haces? Trabajar para ganar lo necesario para el sustento de mi mujer y mis 4 hijos. Prosiguiendo su recorrido, hizo la misma pregunta a un tercero. Este, interrumpiendo su labor, le dirigió una mirada franca, noblemente orgullosa, y le respondió: Yo construyo la Catedral de Londres. Según la visión que uno tenga de su trabajo, así será la actitud que adopte ante el mismo. ¿Con cuánto entusiasmo vive usted la vida cristiana? ¿Comprende el alcance que tiene su conducta ante los inconversos? ¿Entiende cuán importante es su ejemplo de vida espiritual para los que se inician en el camino del Evangelio? ¿Cómo se siente en formar parte del cuerpo de Cristo y como morada del Espíritu Santo? Es triste observar cuán negligentes somos a diario ante el llamado que Dios nos ha hecho con respecto a nuestra vida espiritual. Unos lo ven como algo agotador que solo los drena, como algo rutinario que demanda mucho esfuerzo de cada uno y le priva de su precioso tiempo. Otros como algo necesario para asegurar su entrada al cielo. Mientras otros con emoción entienden el gran privilegio que Dios les ha otorgado mediante su Hijo Jesucristo de ser sus colaboradores en la edificación del reino. El éxito que tengamos ante el llamado que se nos hace a ser colaboradores de Dios en la edificación de su cuerpo dependerá de la visión que tengamos al respecto. La misión del discípulo es básica: ser colaborador de Dios. ¿Pero cómo? En la medida que estamos comprometidos en la edificación del cuerpo de Cristo, su iglesia. Este privilegio es único, por lo que Pablo nos exhorta a que como colaboradores de Dios se espera que seamos responsables, no recibiendo este maravilloso regalo de la voluntad de Dios, o sea, su gracia, para luego no darle importancia. El valor que le demos a la obra redentora de Cristo efectuada en cada una de nuestras vidas se verá a través de la seriedad y de la importancia que le demos a nuestra misión como edificadores del cuerpo de Cristo. Ha sido llamado a ser un colaborador, un edificador del cuerpo de Cristo. Pero en ese llamado, Dios nos insta a asumir responsabilidad por lo que se nos ha entregado en nuestras manos, nuestra salvación, para que otros, a su vez,
puedan ser edificados en ella. El llamado implica capacitación, preparación, el estar aptos. De allí que sean necesarios los ministerios y los dones del Espíritu, que reparte en su sabia discreción a cada uno. Por lo que la exhortación de la palabra de Dios es: animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Primera de Tesalonicenses 5:11. En este llamado a ser colaboradores, a ser edificadores del cuerpo de Cristo, se nos enseña que nuestro cuerpo ya no nos pertenece, que quien ha venido a morar en él es su dueño. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Primera de Corintios 6:19. Lo que hagamos con este cuerpo importa. El trato que le damos importa. La manera que vivimos la vida espiritual en este cuerpo importa. ¿Por qué? Porque hemos sido comprados por precio, por lo que la demanda divina es que por tal motivo debemos entonces glorificar a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, los cuales son de Dios. Primera de Corintios 6:20. Así que la edificación del cuerpo de Cristo demanda un testimonio visible a través del trato que le damos a nuestro cuerpo. No cuidar de él como parte de nuestra labor de edificadores acarrea juicio. En la primera carta a los Corintios, capítulo 3, verso 17, Pablo dice: si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Es importante señalar que este acto debe ser espontáneo, de nuestra propia voluntad. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Cómo vamos a cumplir con esta responsabilidad? El primer paso a observar, y que nos recuerda el apóstol Pedro, es acercarnos a Jesús. ¿Qué implica el acercarse? Trabajar en armonía. ¿De qué manera? Integrándonos en Él, el arquitecto y constructor de nuestra fe, tal como declara Juan: porque separados de mí, nada podéis hacer. Juan 15:5. Así que el primer paso en la edificación del cuerpo de Cristo es estar unido a Él y en Él. El segundo paso declara el cómo: como piedras vivas. Ahora no solo es que velemos por los demás, sino que también velemos por nosotros mismos, de tal manera que cada piedra del edificio esté vitalizada por la vida del Espíritu para un mejor resultado. El tercer paso lo encontramos en el verso 1 del capítulo 2, desechando. Es importante tener claro el significado de este término para poder entender qué es lo que se nos requiere en este privilegio de edificadores de la casa de Dios. Desechar, en primer lugar, no es otra cosa que apartar de sí a alguien o algo que resulta inútil, incómodo o molesto. En segundo lugar, significa rechazar o no considerar o tener en cuenta algo. Y por último, dejar de usar una cosa por resultar esta inútil. Entonces, ¿qué debemos apartar de nosotros? ¿Qué debemos rechazar? ¿Qué hay que dejar de practicar por quien utiliza la edificación de la casa de Dios? Vamos a considerar 5 aspectos muy arraigados en nuestra naturaleza humana que afecta la calidad de nuestra labor de edificación. Sin embargo, es necesario comprender
el llamado de Pedro es imperativo a un rechazo total de estas cosas. Primero, desechando toda malicia. Malicia se refiere a las motivaciones de nuestra conducta, o sea, hacer algo con mala intención. Habla de nuestras malas acciones. Solo el amor de Dios debe ser la motivación de nuestras intenciones. Debemos recordar el mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El deseo de obrar por o con maldad debe ser rechazado y requiere que nos apartemos de aquellas conductas impropias que no obran conforme a la voluntad del Espíritu de Dios que ahora mora en nosotros. El apóstol Juan dice que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Primera de Juan 3:9. El obrar con malicia tiene como base el odio o los prejuicios que podamos tener con respecto a las personas. Este viola el sexto mandamiento: no matarás. Éxodo 20:13. ¿Por qué? Porque si nuestro accionar es ausencia de amor, el que no ama a su hermano es mentiroso, declara el apóstol Juan, y homicida. Segundo, desechando todo engaño. No es otra cosa que mentir. Con cuánta facilidad se nos hace mentir en ocasiones. Cuando mentimos, realmente estamos hablando de quiénes somos en realidad. En una ocasión, Jesús le dijo a los religiosos de su época: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Juan 8:44. No hay justificación para la mentira. No importa el color o matiz que le queramos dar para justificarla. Quien la practica no ha nacido de nuevo. Por lo tanto, se hace necesario abandonar esta práctica de nuestros labios y de nuestros corazones. Tercero, desechando la hipocresía. Esto nos habla de fingimiento. Fingir algo que no se es o no se tiene. Nos habla también de impiedad y de desobediencia. A esta última interpretación debemos ponerle mucha atención, porque la palabra de Dios declara: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Santiago 4:17. ¿Cuántos se han visto timados por anuncios de productos prometedores que a la larga han resultado ser una farsa? ¿Cómo se han sentido? ¿Te imaginas entonces cómo se sentirá el Señor cuando usted no es sincero con la vida que Él le ha otorgado por la morada de su Espíritu en usted? A eso el Señor le llama hipocresía. Mateo nos dice: vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo 24, 50 y 51. Cuarto, las envidias. Es un sentimiento centrado en el yo, que genera tristeza o enojo que experimenta la persona que carece o desea tener para sí sola algo que otra persona posee, o el deseo de hacer lo que otro hace. Salomón, hablando sobre este particular, dice: he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. Eclesiastés 4:4. Este mal engendra contención en medio del pueblo y amargura en el que lo experimenta. No olvidemos que toda provisión viene del Padre de las luces, dice Santiago 1:17. El consejo bíblico es que no nos hagamos vanagloriosos
irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. Gálatas 5:26. El que practica la envidia es digno de muerte y viola el 10º mandamiento. No codiciarás. Éxodo 20:17. Quinto, las distracciones. ¿Qué implica este término? Algunas versiones de la Biblia traducen este término como maledicencia, o sea, maldecir y difamar. Otras lo traducen como chismes, otras como calumnia o comentarios hirientes. El diccionario define este término como la acción y el resultado de desacreditar. Esta acción viola el 9º mandamiento: no darás falso testimonio contra tu prójimo. Éxodo 20:16. Estas cosas de las que hemos hablado no tienen cabida en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque afectan la calidad de la construcción, afectan la calidad del material, el cual somos nosotros. El cuarto paso está descrito en el versículo 2. Nutríos de la leche pura del Espíritu, para que con ella crezcáis y recibáis la salvación. Así dice la versión de la Biblia, la palabra. Nutríos. La Biblia Reina Valera traduce este término por desear, implicando que debe haber un anhelo insaciable de ser alimentado, así como un niño recién nacido, de la palabra de Dios, porque es pura y no está adulterada. Se dice que uno es lo que come. Y si esto es cierto, entonces en la vida cristiana uno es lo que come espiritualmente, o sea, con lo que llena su mente y su espíritu, su corazón. ¡Qué gran verdad! Es responsabilidad, por lo tanto, del que edifica, no solo edificarse a sí mismo mediante el alimento espiritual provisto por Dios en su palabra, sino que también es nuestra responsabilidad de alimentar a los que se inician en el Evangelio. Nuestra responsabilidad no es saciar el hambre, sino nutrir por medio del pan espiritual y enseñar a otros a madurar hasta que ellos a su vez puedan alimentarse por sí mismos. De este modo pueden estar aptos para seguir alimentando a los que vienen atrás con el nutriente de la palabra de Dios. Es triste ver cómo hoy día el entretenimiento ha sustituido el valor de la palabra de Dios en medio de nuestras congregaciones. Hay mucha música, adoración, espectáculos, pero poco tiempo para la palabra. Se llenan de tanto aperitivo que cuando llega el plato principal ya están llenos. Hay que volver a priorizar sobre el tiempo que le dedicamos a nutrir nuestro espíritu. Un niño recién nacido come constantemente porque está en desarrollo. El cuerpo de Cristo no debe ser diferente, porque es un edificio en constante construcción. Y es la palabra del Espíritu lo que le va a dar solidez. En el niño, la leche produce crecimiento y madurez. En el plano espiritual, la palabra de Dios es lo que produce crecimiento, madurez y salvación. Esta verdad depende de nuestra experiencia de redención. Éramos pecadores, merecedores de la condenación eterna, hijos de perdición, excluidos de la gloria de Dios, merecedores de la muerte eterna. Mas a Él le plació salvarnos por su gracia. ¡Qué maravilloso! Pedro nos dice que cada uno de estos pasos son posibles en la medida que hayamos gustado, en la medida que hayamos experimentado, en la medida que hayamos saboreado la bondad del Señor. Esta casa que estamos construyendo no es un templo físico, sino una casa espiritual
con una finalidad definida, para ofrecer sacrificios espirituales que sean aceptables a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El ritualismo no tiene cabida en nuestra vida relacional con Dios. No podemos ser ni somos meros espectadores de la obra de redención, ni simples receptores de ella. Somos agentes participativos que damos testimonio visible de la hermosa obra que Él ha realizado en nosotros. Somos testigos mudos en medio de un mundo en caos, para que de algún modo los hombres, en su ceguera espiritual, puedan palpar a Dios y encontrarlo. Somos llamados a ser edificadores. Somos llamados a ser colaboradores de Dios en esta gran empresa de redención. Por lo que el fruto de nuestras manos, las ofrendas que podamos ofrecer, lo que hagamos en su nombre, debe ir marcado de sinceridad, desprendimiento, devoción, pasión y compromiso a través de Jesucristo, como un acto de acción de gracias por su bondad, donde lo primero que debemos depositar sobre el altar de la ofrenda seamos a nosotros mismos. Dios te bendiga.